Bienvenidos a la segunda edición de nuestros coloquios a distancia en el Magíster LLM-UC. A través de estos encuentros queremos mantenernos vinculados con la comunidad nacional y servir de puente para que nuestros académicos aporten al debate de ideas. En esta oportunidad, a través de un ciclo de conversaciones para analizar con las profesoras del LLM las consecuencias del proceso constitucional en cada uno de los ámbitos de especialidad en que se imparten los cursos en las 5 menciones del programa. Agradezco a las profesoras Catalina Salem, Paulina González y Jimena Marcasolo que nos acompañan en esta oportunidad, y al profesor José Francisco García, quien moderará este encuentro. Bienvenidos y muchas gracias. Adelante, José Francisco. Hola a todos, muy bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias la introducción del director Miguel Ángel Fernández, nuestro director del programa. Y hoy día tenemos un debate muy interesante con destacadas expertas respecto de cómo el proceso constituyente, y en el contexto del proceso constituyente podemos pensar 3 instituciones específicas de nuestra institucionalidad. Me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Y para ello tenemos entonces hoy invitadas a Jimena Marcasolo, que es abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, fue subdirectora de la Unidad Especializada del Ministerio Público, profesora de Derecho Procesal Penal de nuestra facultad, y además imparte un curso dedicado a la responsabilidad penal de la empresa en la mención de Derecho a la empresa del LLM. Bienvenida, Jimena. Tenemos también a la profesora Paulina González, que es abogada y doctora en Derecho de la Universidad Católica, fue jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia, actualmente es coordinadora ejecutiva y profesora del curso Método y Razonamiento Jurídico del LLM. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Y tenemos finalmente a la profesora Catalina Salem, que es abogada y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, fue abogada asistente del Tribunal Constitucional, se desempeña como profesora de Derecho Constitucional en el pregrado y también imparte el curso de Litigación Constitucional en sede de inaplicabilidad en el LLM Mención en Derecho Constitucional. Bienvenida también, Catalina. Gracias, José Francisco. Hoy la metodología es muy simple. Vamos a tener 2 rondas de intervenciones. La primera orientada a un diagnóstico respecto de cada una de las instituciones en el contexto del proceso constituyente, pero me imagino también con dimensiones complementarias de mejoras al diseño institucional, y luego una segunda ronda de reformas ya concretas, diagnóstico y reformas. Quiero entonces darle la palabra primero a la profesora Jimena Marcasolo. Jimena. Bueno, muy buenos días, muchas gracias José Francisco, gracias al LLM, saludo a todos los presentes. Como el tiempo es muy acotado, me voy a remitir a uno de los aspectos que creo que es fundamental y que ha generado un importante debate en relación con el Ministerio Público y que debería tomarse en consideración, a mi juicio, durante la discusión de todo este proceso constitucional que estamos viviendo. Y me quiero referir a la autonomía del Ministerio Público. Todos sabemos que el Ministerio Público es un organismo relativamente nuevo, que se incorpora a partir de una reforma constitucional en el año 1997, y se opta por establecer que esta institución va a tener una autonomía institucional y funcional. Ahora, obviamente esto fue precedido de un debate en relación a diversos modelos de Ministerio Público que hay en otros países, y tiene que ver con la vinculación con otros de los poderes o organismos del Estado. En este sentido, y esto queda plasmado incluso en el mensaje que dio origen a esta reforma constitucional, se discutió la posibilidad de que pudiese estar vinculado ya fuese al Poder Ejecutivo, descartándose en atención a la investigación de delitos principalmente funcionarios. Se consideró que podría ser contraproducente. Se discutió también la posibilidad de que se encontrase más vinculado, como en los países nórdicos, al Poder Legislativo, o también la posibilidad de que estuviese vinculado al Poder Judicial, siendo parte integrante del mismo. Como dije originalmente, se optó finalmente por un sistema de autonomía, y esto justamente pensando en que en atención a la función, la persecución penal de los delitos, resultaba trascendental esta independencia de las autoridades de turno. Para ello también son los periodos de vigencia o de duración de los cargos de las máximas autoridades, que tiene que ver también con traspasar, por ejemplo, lo que es el periodo presidencial.
Ahora, la autonomía ha generado mucho debate desde el principio, y esto tanto a nivel político, digamos, medios de prensa, y también obviamente en el debate académico. Se ha considerado por algunos que la autonomía del Ministerio Público en el ejercicio de la misma ha sido un tanto excesiva y que efectivamente la ha ejercido de manera demasiado celosa. También han habido críticas respecto ya a las decisiones que ha ampliado en el ejercicio autónomo de estas facultades. Me refiero a decisiones que tienen que ver con la persecución de ciertos delitos o la persecución de salidas alternativas u otros mecanismos que le da el sistema procesal penal para poder determinar la persecución. Ahora, esto, o el hecho de que se haya optado por una autonomía, no significa que obviamente el sistema no tenga controles o no tenga algunos contrapesos. Me voy a referir brevemente a esto porque creo que es importante para el diagnóstico, así con posterioridad también apuntar a lo que yo creo que podría mejorarse. Los controles que existen en este momento, que están plasmados en la Constitución Política, son, en primer lugar, el sistema de nombramiento. Sabemos que fiscal nacional y fiscal regional, bueno, fiscal nacional es tripartito, me refiero con la intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial en la designación del fiscal nacional, que, bueno, el fiscal regional hay una intervención del Poder Judicial, y este es el primer mecanismo, ¿no es cierto?, de control, porque supone la participación de otros poderes del Estado. La segunda es, el fiscal nacional debe dar una cuenta anual pública de las actividades que realizó, y además también debe fijar un plan nacional para los efectos de la evaluación de los propios fiscales. También hay un control en una institución que también queda plasmada en la Constitución Política, que es la remoción también de las autoridades superiores. Me estoy refiriendo al fiscal nacional y a los fiscales regionales, que en este caso se permite la intervención, ¿no es cierto?, o el requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros, y respecto a los fiscales regionales también puede realizarse requerimiento del propio fiscal nacional. Ese es el primer tipo de control, que es más de orden político o institucional, y también hay un control que es de carácter procesal, más de fondo, que tiene que ver con las instituciones, que en primer lugar se le dio, y este es un tema que me voy a referir en la segunda parte de la exposición, se le dio acción penal a la víctima. Obviamente que este es un mecanismo de control porque permite, ¿no es cierto?, que también la víctima de marcha, ¿no es cierto?, insista en la persecución penal de los ilícitos que le afectan, aunque vamos a ver que con limitaciones, y sobre eso me quiero referir más adelante. En segundo lugar, también existe un control de parte del juez de garantía, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con las autorizaciones para medidas intrusivas, es decir, todo aquello que perturbe, afecte una garantía constitucional, supone una autorización previa. Y también autorizaciones respecto de ciertas salidas, salidas alternativas, término temprano, etc. El tercer control que uno pudiese ver respecto a esta autonomía tiene que ver con la responsabilidad. Los fiscales tienen una vasta responsabilidad, está consagrada y regulada particularmente en su ley orgánica constitucional, y la responsabilidad es de naturaleza disciplinaria, es civil, es penal y es también de naturaleza administrativa, en una responsabilidad que tiene el Estado respecto a los actos manifiestos o injustificadamente erróneos que puedan incurrir en el ejercicio de sus funciones. Ahora, y esto para cerrar esta parte de diagnóstico, porque imagino que ya estoy más o menos en los tiempos. Perfecto. Es muy breve, quiero decir que al parecer, o por lo menos esto es lo que se debate, estos controles han sido insuficientes a juicio de muchos para efectos de la autonomía, y se considera por gran parte, ¿no es cierto?, de la academia y también del sector más político, que es necesario acotar esta autonomía y exigir un mayor control para el Ministerio Público. Bien, muchas gracias, Jimena. Paulina, te doy a ti la palabra ahora, pensando en la judicatura. ¿Cómo la judicatura enfrenta este proceso constituyente? Hola, muy buenos días, gracias. Bueno, la verdad es que me gusta que hayas hablado de judicatura más que de poder judicial propiamente tal, y me gusta más todavía cuando más que hablamos de judicatura hablamos de jurisdicción. ¿Y por qué? Porque yo creo que es importante situar esta reforma al Poder Judicial desde el punto de vista orgánico. Esto es
la cuestión administrativa propiamente tal, es decir, la configuración orgánica y las relaciones que existen entre los tribunales y los jueces y los empleados que conforman, los funcionarios, los distintos operadores que conforman el sistema judicial, en el contexto del ejercicio de la jurisdicción como parte de un sistema. Un sistema que uno de sus elementos, y el pilar de ellos es la orgánica, pero que se relaciona además con otros elementos tanto más importantes que esto, porque impactan unos con otros. Básicamente el tema de los procedimientos, y ojo, no solo los procedimientos que tienen que ver con la función propia, que es decir, ejercer la jurisdicción, sino que también los procedimientos que se refieren a las cuestiones administrativas internas del Poder Judicial. Y respecto de ellos, es precisamente una de las cuestiones claves que tiene que ver con los desafíos, los grandes problemas institucionales que se detectan. Pero también, y tributario de esta concepción más bien sistémica del Poder Judicial, en que encontramos la orgánica, por supuesto las normas, pero también los procedimientos, que son las prácticas, la cultura, el carácter que tiene nuestro Poder Judicial. Y ahora, un poco en aras del tiempo, concretando, la verdad es que existe un cierto consenso, si bien no en las soluciones, sí en cuáles son los problemas estructurales que tiene hoy en día nuestro sistema de justicia en tanto servicio que tiene que prestar este servicio de acceder a la justicia y pacificar los conflictos sociales, ¿ya? Que es en definitiva lo que viene a justificar que no los autotutelemos. Que pudiera parecer una cosa muy de libro, muy de clase, pero pensando después del 18 de octubre, y pensando en, si bien este movimiento no tiene vocería, pero si pudiéramos considerar los carteles y todo lo que está plasmado en las calles, uno ve y con harto ímpetu que se habla de un pueblo que tiene hambre de justicia, la verdad es que es muy importante. Entrando ya en terreno más específico, en área chica, la verdad es que desde que volvió la democracia, y si nosotros lo pensamos, se hablaba de que teníamos una crisis de nuestro sistema de justicia. La primera reforma que se intentó y que no se pudo llevar a cabo, porque no hubo el consenso ni académico ni político al respecto, fue precisamente una reforma que tenía que ver con el gobierno judicial. Esto es, entendiendo el gobierno judicial por lo que yo les señalaba, los aspectos administrativos, las relaciones que hay entre los tribunales, los jueces y los funcionarios del interior del Poder Judicial. Y además, dentro de estos aspectos administrativos se intentó reformar la composición de la Corte Suprema y el sistema de nombramiento. Bueno, esta primera reforma no se logró. La reforma que sí se logra después es la reforma procedimental, y solamente me quiero referir a ella en el entendido de que nos dejó una gran lección. Esta reforma se logra porque se logra el consenso del mundo político y del mundo académico. ¿Qué es lo que pervive de esta problemática y de este diagnóstico y de este problema, de esta primera mirada de la vuelta de la democracia? Es precisamente este gran cuestionamiento respecto de la manera en que se ejerce el gobierno judicial al interior, o en quién está radicado el gobierno judicial en nuestro Poder Judicial. Bueno, nuestra Corte Suprema, a diferencia de la gran mayoría, creo que es la única Corte Suprema, que aparte de ser tribunal de casación, es además el jefe administrativo de todos los tribunales y todos los jueces. Esto es, participa en el nombramiento, participa en las calificaciones, da los permisos, en materia de calificaciones, pero de sanciones, puede inclusive destituir. Y esto es, la verdad, concebido, y existe un acuerdo, de que es uno de los grandes problemas que tenemos. La verdad es que se entiende además que, desde el punto de vista de los nombramientos, no hemos logrado que nuestro sistema de nombramiento responda a estándares técnicos, que responda a estándares políticos en lo que corresponda, porque la verdad es que a esta altura ya nadie puede conocer que las Cortes Supremas, sobre todo a nivel de Corte Suprema, también en ciertos momentos tienen una función de decir el derecho, pero también considerando los aspectos políticos que tienen que ver con esa decisión. Pero la percepción general es que se ha politizado en demasía el tema del nombramiento de nuestros ministros de la Corte Suprema, que existe una politización en demasía del nombramiento de nuestros ministros de Corte de Apelaciones, y hay un gran también problema respecto de los nombramientos, también por excesiva politización de los abogados integrantes. Entonces tenemos
problema de exceso de politización, de que existe que reformar el problema de los nombramientos. Pero también, y esto es bien importante, existe también una percepción general de que nuestro sistema administrativo no se condice con un sistema administrativo que propicie y que facilite el ejercicio democrático de la justicia. Nosotros siempre pensamos en materia de independencia en asegurarle al Poder Judicial la independencia externa, es decir, que no vengan otras autoridades, otros tribunales a tener injerencia en las decisiones del Poder Judicial. Pero se nos olvida que tan importante como la independencia externa es la independencia interna, es decir, la independencia que tengan los tribunales y los jueces respecto de sus superiores. Y este es el otro gran punto de quiebre. Existe gran discusión respecto de la falta de claridad de las normas que establecen, por ejemplo, el sistema disciplinario, que regulan todas estas materias administrativas que no se refieren a los nombramientos, permisos, calificaciones, y no solo la falta de claridad y la insuficiencia del diseño legal, sino que además la discrecionalidad. Decir que existe un poder judicial, se le ha llamado colonial, un poder judicial que tiene una excesiva sentimiento de jerarquía al interior, lo que además genera una serie de prácticas que están en un cierto límite respecto de cosas incorrectas, incluso ilegítimas, de lo que debiera ser un poder judicial en un gobierno democrático. Tenemos que pensar además una cuestión que se nos olvida, que los jueces tienen cada uno de ellos, o más bien el tribunal, ya sea individual o colegiado, la plenitud de la facultad de juzgar. Entonces, si bien a lo mejor por una cuestión de orden tiene que haber una cierta coordinación o una cierta jerarquía, entre comillas, entre tribunales, tenemos que asegurar esta independencia interna porque a diferencia de los legisladores, por ejemplo, en que es el cuerpo colegiado el que detenta la facultad de juzgar, la facultad de legislar, cada uno de los jueces detenta en sí con plenitud la facultad de resolver el conflicto que está sujeto a su conocimiento. Un juez debiera responder frente a ese ejercicio de su función únicamente a las circunstancias del caso, al derecho, y no, por ejemplo, estar apremiado o afectado por qué es lo que va a pasar si tiene tal o cual interpretación, y que si eso pudiese molestar o no, por ejemplo, a quienes lo van a calificar o a quienes van a revisar esto. ¿Cómo va a impactar ese ejercicio de su función jurisdiccional en su carrera funcionaria, por ejemplo? No debiera ser una variable que el juez tuviese que tomar en cuenta. Y lamentablemente, en el contexto de cómo está configurado estos aspectos administrativos de nuestro Poder Judicial, esa es una variable que se toma en cuenta. En aras del tiempo, y recapitulando entonces, tendríamos básicamente un problema administrativo en materia que se ha detectado en materia de nombramiento, en materia de administración interna, en los temas que tengan que ver con calificación, en los temas que tienen que ver con permiso, etc. Pero también yo creo que es importante visualizar, y esto la verdad es que no se ha conversado, no existe tanto consenso, pero sí hay estudios que yo creo que me gustaría que son muy valiosos de relevar, que tienen que ver con el impacto que tiene este diseño administrativo en la cultura del Poder Judicial, y no solo a nivel de prácticas, que a uno le pudiera parecer, por ejemplo, que son rayan en la legitimidad porque afectan a los funcionarios, pero también dan una mala imagen, no sé, esto de besamanos, etcétera, otro tipo de prácticas, sino que el hecho de que nuestro Poder Judicial esté configurado desde el punto administrativo así, implica que nuestros jueces se sienten y tienen un carácter en cierta medida de jueces subordinados, lo que los hace ser excesivamente deferentes, por ejemplo, con la autoridad ejecutiva. Yo no estoy diciendo que no tenga que existir, y por principio de coordinación tiene que haberlo, una cierta deferencia entre los poderes. Debiera ser así. Pero, por ejemplo, se ha planteado, y existen datos empíricos que señalan que en estructuras jerarquizadas, y se estudió precisamente el caso chileno, los jueces que están inmersos en ciertas estructuras jerarquizadas, que tienden a este carácter de jueces subordinados, son más proclives a no controlar y a tolerar
abusos del Poder Ejecutivo. Se ha planteado, por ejemplo, esta como hipótesis, de hecho se hizo un estudio, se me fue en este minuto el nombre de la profesora que lo realizó, pero en la Universidad de Minnesota, en los años 90 y algo, en que con datos empíricos señalaba que en el caso chileno ella consideraba que esta era una de las causales que implicaba esta actitud poco proactiva respecto de nuestra judicatura frente a las violaciones que se produjeron a los derechos humanos durante el régimen militar. Entonces yo creo que este es un punto que hay que considerar. Es importante la independencia interna, tanto o más que la independencia externa. De acuerdo. ¿Será la profesora Hilding? Sí, es la profesora. Yo creo que sí. Bien. Bueno, Paulina y de hecho y Jimena también ya nos van entregando una serie de pistas, digamos, ¿no? Que se van volviendo comunes. Y antes de darle la palabra a Catalina, es interesante como el debate de la autonomía, pero vinculada a los debates de problemas de gestión administrativo, los problemas de designación, integración y designación de los integrantes de estas autonomías constitucionales, y la cuestión del ejercicio de sus funciones parecieran no ser, o en sí mismas son relevantes. Pero cuando uno lee los diarios de estos días, en el fondo, parecieran ser 3 tesis que específicamente dan cuenta de lo que está pasando al interior del Tribunal Constitucional, digamos, ¿no? Hay distintas tesis, yo diría que las 3 tesis que se han esbozado en el fondo dan cuenta de 3 tesis que ministros del Tribunal Constitucional hoy día están poniendo sobre la mesa como el origen de un cierto desprestigio, digamos, ¿no? Quizás descrédito del Tribunal Constitucional, que lo tenemos, digamos, hoy día haciendo noticias en los diarios, digamos, ¿no? Pero sobre la base de estas 3 ideas, ¿no? Había un problema de descrédito del Tribunal Constitucional en la fase administrativa, tesis 1, tesis 2, un problema con el esquema de nombramiento, tesis 3, en realidad un problema de algunas de las funciones del Tribunal Constitucional, principalmente las preventivas, digamos, ¿no? Simplemente quiero recapitular porque los temas parecen comunes y doña Catalina ha estudiado mucho el Tribunal Constitucional y estoy seguro que nos va a iluminar. Catalina. Espero cumplir en algo con esa expectativa que se me ha impuesto. Claro, en los últimos días el Tribunal Constitucional ha estado, ¿no es cierto?, en el foco de la contingencia. Elegí 2 desafíos del Tribunal Constitucional, uno que tiene que ver precisamente con esa contingencia que el Tribunal está viviendo hoy día, y otro con algo que se viene arrastrando de la reforma del año 2005. Entonces, el primer desafío o problema institucional al que me voy a referir es que el Tribunal Constitucional hoy día tiene por gran desafío el resguardo de su independencia y de su naturaleza como órgano jurisdiccional. Y el segundo desafío al cual me voy a enfocar es el perfeccionamiento del diseño de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que hoy día todos sabemos que es la atribución que tiene el Tribunal Constitucional que más ejerce en el día a día y que ha tenido la virtud de acercar la justicia constitucional a los ciudadanos, ¿no es cierto? Respecto de este primer desafío o problema que enfrenta el Tribunal Constitucional, que tiene que ver con el resguardo de su independencia y de su naturaleza como órgano jurisdiccional, es un tema que la doctrina ha venido analizando ya hace varios años, un poco después de la reforma del año 2005, y tiene que ver con el sistema de nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional. Existen distintos diagnósticos, ¿no es cierto? Uno de esos diagnósticos que lo ha dado la presidenta del Tribunal Constitucional en una reciente entrevista es que el Tribunal Constitucional no ha estado cumpliendo su función. Pero tendríamos que preguntarnos cuál es la función del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Sacar en tiempo y forma todas las causas que se están tramitando al interior del órgano, pero en realidad esa es una función que es común a cualquier órgano del Estado, ¿no es cierto? Realizar sus funciones en tiempo y forma. Entonces yo creo que el diagnóstico va un poco más allá de eso, porque recordemos también que este supuesto atraso en las causas del Tribunal Constitucional es bastante reciente y se debe a hechos puntuales
que tiene que ver con la inaplicabilidad de ciertas normas, específicamente de la ley de armas, que causó una vorágine, ¿no es cierto?, de requerimientos de inaplicabilidad muy similar a lo que sucedió con el tema de las ISAPRES en sede de protección y el cual tuvo que hacerse cargo el Poder Judicial. Y antes de que sucediera eso, el tribunal en realidad tenía un acervo de causas que le permitían hacer un análisis, digamos, profundo respecto de estos asuntos que iban llegando al Tribunal Constitucional, y el gran problema que existe hoy día, ¿no es cierto?, es que esas normas de la ley de armas no se han podido declarar inconstitucionales porque no alcanza o no se cumple el quórum constitucional para declararlas inconstitucionales, y en ese sentido, ¿no es cierto?, detener esta gran carga de inaplicabilidades en esa materia. Yo hace ya algunos años lo había dicho en un seminario de profesoras de Derecho Público, que el Tribunal Constitucional tiene un problema de diseño que dice relación con los controles intraorgánicos e interorgánicos que posee este órgano, y que hoy día, ¿no es cierto?, ha desencadenado una crisis institucional de una envergadura que nunca antes habíamos visto, no solamente respecto de este órgano, sino de otros órganos en la historia institucional de Chile. Respecto de los controles intraorgánicos, tenemos que el Tribunal Constitucional es un órgano que está compuesto por varios miembros titulares, ¿no es cierto? Es un órgano pluripersonal, y eso de por sí ya es un control interno que tiene el Tribunal Constitucional, porque para que este órgano pueda adoptar sus decisiones, tiene que concurrir, ¿no es cierto?, la voluntad de un número determinado de ministros, dependiendo del quórum, ¿no es cierto?, que se exija para la materia sobre la cual el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar. Este control intraorgánico yo lo he denominado el principio democrático, en el sentido de que el Tribunal Constitucional sea un órgano pluripersonal dice relación con que es importante que en un órgano que interpreta la Constitución política exista una pluralidad de visiones que enriquezcan, ¿no es cierto?, y representen lo que desde un punto de vista jurídico todos los valores y principios, ¿no es cierto?, que están contenidos en nuestra Constitución política. Pero a ese principio democrático también se suma un control intraorgánico que tiene que ver con un principio jurídico o jurisdiccional, y es que el Tribunal Constitucional, cuando adopta una decisión, lo tiene que hacer a través de una sentencia motivada. Y esa sentencia, al ser una sentencia, tiene que tener una motivación jurídica. Y eso exige que en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, esté compuesto, como lo exige la Constitución política, por abogados. Entonces, estos dos controles intraorgánicos, en mi opinión, no han funcionado muy bien o no ha sido suficiente, porque hemos visto, ¿no es cierto?, que el principio jurisdiccional se ha visto un poco menguado o opacado, y se ha criticado desde el mundo político y también desde el mundo académico que el Tribunal Constitucional finalmente termina decidiendo políticamente y no jurídicamente. ¿Y a qué se debe esta falencia? Se debe finalmente al sistema de nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional, que responde, y acá viene un control interorgánico, responde, como lo decía el profesor Lautaro Ríos en un artículo bastante antiguo, post reforma del 2005, responde a una repartición de nombramientos en donde actualmente los principales órganos, Presidente de la República, Congreso Nacional y Poder Judicial, se reparten los cargos los cargos de ministro del Tribunal Constitucional. Entonces acá no hay digamos, un control interorgánico que permita tener una concurrencia de voluntades para la designación de un ministro, sino que cada órgano designa una cantidad determinada de ministros. El problema con eso es que claramente se ve menguado el principio de independencia que debe regir, ¿no es cierto?, en cualquier órgano jurisdiccional, porque no hay cómo reforzar institucionalmente que los ministros del Tribunal Constitucional sean fieles, como se denomina en doctrina, al principio de ingratitud respecto del órgano que lo designó. Una vez que un ministro del Tribunal Constitucional es designado en su cargo, la única lealtad constitucional que tiene es con la institución a la cual pertenece y no al órgano que lo designó. Y en mi opinión, el actual diseño de nombramiento del Tribunal Constitucional no permite asegurar desde un punto de vista normativo que esa lealtad existe.
Entonces esto ha llevado a un desprestigio claramente del Tribunal Constitucional, que en palabras de la propia presidenta del Tribunal Constitucional en una reciente entrevista, hace que el Tribunal Constitucional sea una verdadera tercera cámara, que recordemos, este es un concepto que ha acuñado bastante o ha desarrollado bastante el profesor Atria, y que en el fondo significa que el Tribunal Constitucional es un lugar donde continúa la discusión del conflicto jurídico, pero ahora por interpósita persona. Entonces, en ese sentido, el Tribunal Constitucional claramente no ha estado cumpliendo su función, que es garantizar, ¿no es cierto?, la supremacía constitucional en cada una de las atribuciones que le entrega la Constitución, sino que ha estado repitiendo o replicando un debate que sucede natural para llevarlo a cabo, es el Congreso Nacional, en concurrencia, ¿no es cierto?, con el otro órgano colegislador que es el Presidente de la República. Y de esta discusión se derivan varias otras que dicen relación, por ejemplo, con el control preventivo de constitucionalidad de la ley, que precisamente, ¿no es cierto?, prolonga la discusión legislativa en el Tribunal Constitucional. Es una crítica que yo en realidad no comparto. Yo no creo que el Tribunal Constitucional sea una tercera cámara, pero que sí, esa es la percepción que se tiene en el mundo político, y yo creo que también es una percepción que de alguna u otra forma llega a la ciudadanía. Y respecto al segundo desafío que tiene el Tribunal Constitucional, tiene que ver aquí con su relación con la Corte Suprema, y esa relación con la Corte Suprema se ve precisamente afectada en cierta medida cuando el tribunal conoce las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. ¿Y por qué? Porque hay un tema que todavía no está claro respecto de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, sin perjuicio de los importantes esfuerzos que ha hecho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia para tratar de fijar criterios que le permitan distinguir el límite competencial que existe entre el juez constitucional y el juez de la gestión judicial pendiente cuando se conoce una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y esto consiste en que cuando el artículo 93, número 6 de la Constitución señala que el Tribunal Constitucional puede declarar la inaplicación de un precepto legal, no está claro si cuando entendemos que un precepto legal se aplica a un caso concreto, supone o lleva implícito el control de hacer un control concreto de la interpretación judicial que se ha hecho de ese precepto legal. Y eso ha generado, yo creo, un choque de trenes entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y el efecto más notorio de ese choque de trenes es que finalmente una sentencia de inaplicabilidad estimatoria termina siendo desobedecida por el juez del fondo, lo que claramente deja inutilizada la atribución de inaplicación del Tribunal Constitucional. Creo que en el último tiempo el ejemplo más claro que hemos visto de este problema es la sentencia de la Corte Suprema que se pronunció sobre un recurso de protección que había sido deducido respecto de la sentencia al Tribunal Constitucional 3853, que se refería a la inaplicabilidad de unas normas del Código del Trabajo que permitían a los funcionarios públicos acceder a la tutela laboral. Ahí la Corte Suprema lo que dijo, entre otras varios razonamientos en su sentencia, es que primero el control de interpretaciones de la ley le corresponde al juez del fondo, y en segundo lugar que es el juez del fondo el que tiene que determinar qué parte de la sentencia de inaplicabilidad va a aplicar o va a ser suya y qué parte no. Entonces esto claramente relativiza las atribuciones del Tribunal Constitucional, yo creo, de una forma que no estaba contemplada por el constituyente del año 2005. Eso creo que son los desafíos. Son desafíos que han quedado, me parece, bastante bien planteados, y en el tema de la aplicabilidad especialmente interesante la conversación, una conversación que puede ser virtuosa con la Corte Suprema o que puede conducir, como dice Catalina, al choque de trenes. Y efectivamente, ¿qué pasa con la revisión o el control de interpretaciones judiciales inconstitucionales? Es un tema que en Europa se ha resuelto razonablemente bien, pero que en Chile parece un tema tabú, digamos, ¿no? Y que yo creo que es interesante levantarlo. Bien, vamos entonces ahora con alguna, tendré que ser un poco ahora más estricto en los tiempos, digamos, ¿no? Para poder
cumplir los tiempos que estamos programados. Así que les pediría a cada uno de ustedes, partiendo por Jimena en su análisis del Ministerio Público, en no más de 5 minutos, ahora ir a la solucionática, digamos, ¿no? Cómo en el debate del proceso constituyente vemos una luz al final del túnel en estas instituciones que tienen desafíos bastante compartidos, digamos, ¿no? Jimena. Gracias, José Francisco. Voy a tratar de ser muy, muy breve. Voy a hacer una precisión. No me voy a referir a que este es un tema que tiene que venir sí o sí en el debate constitucional, a la discusión ya de la estructura orgánica más macro del Ministerio Público o las modificaciones internas que se pueden realizar en relación a las autoridades, al organismo colegiado, al Consejo Fiscal. A eso no alcanzo, lamentablemente, quizás puede ser para otra oportunidad. Así que voy a hacer, voy a referirme a puntos muy específicos en relación a lo que creo que sí o sí debe modificarse. Sí, muy concreto. Primero decir que soy partidaria de la autonomía, o sea, quiero, pese a todas las críticas, creo que es muy importante que un órgano de estas características mantenga la autonomía constitucional por la naturaleza de las funciones que realiza. Ahora, sí creo que por lo básico que se debería reformular primero en relación a la designación, una mayor exigencia de los requisitos para los candidatos, especialmente fiscal nacional y regionales. También para los fiscales me refiero a la experiencia profesional, pero también, y esto tiene que ver con los años que se exige de título de abogado, pero también y cómo se hace respecto de los miembros ajenos al Poder Judicial que ingresan a la Corte Suprema, tiene que exigirse una trayectoria académica o profesional reconocida y comprobable. Esto yo creo que para mí es un elemento básico. Segundo problema que para mí también es fundamental, lo que se ha llamado coloquialmente como las sillitas musicales o esta rotación de fiscales regionales de una fiscalía regional a otra. Si bien el artículo 86 alude específicamente a la no reelección para el periodo siguiente, creo que hay que ser más tajante, evitar una interpretación de esta parte de la ley y prohibirlo. Me parece que la alternancia y la posibilidad de renovar estas autoridades dentro del Ministerio Público va a fortalecer su autonomía y por eso también creo que es relevante. Tercera discusión o punto que creo que es relevante, tomar una decisión en relación al ejercicio de la acción penal por parte de la víctima. Nuevamente, el artículo 83 lo señala, pero el Código Procesal Penal, en definitiva, a raíz de que la formalización de la investigación depende de la discrecionalidad del Ministerio Público, en la práctica ha llevado a que la víctima no pueda ejercer o llevar a término su acción penal en muchos casos. Sabemos que hay pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el punto, que han tratado de ir solucionando este tema, pero yo creo que un control de la autonomía que sería muy natural también, es que la víctima pudiese insistir con su acción más allá de la decisión que tenga el Ministerio Público. Y un cuarto tema, y con esto termino, para cumplir con el tiempo que tengo, se ha discutido también el tema de la acusación constitucional para fiscales nacionales y fiscales regionales, y esto es un mundo, porque acá hay muchos argumentos a favor y en contra, es complejo porque también este es el organismo que, en definitiva, en el evento que la clase política incurra en ilícitos, va a ser quien los va a perseguir, y hay un temor a la instrumentalización de la acusación constitucional para frenar esto. Ahora, yo creo que esa discusión debe también relacionarse con que la remoción de los fiscales o la posibilidad de remover un fiscal, ya hay una participación de la Cámara de Diputados o de los diputados o incluso del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, quizás la discusión podría ir, y siendo en ese caso la Corte Suprema quien resuelve, quizás mejor ir a que la causal de notable abandono pueda ser incorporada dentro de la remoción, más que a incorporarlo ahí. No alcanzo a explicar bien pero espero que con eso por lo menos queden claras las ideas. Trate de ser lo más breve. Dejaste planteada una buena agenda para la Convención Constitucional si gana la prueba, ¿no? Así que están bien planteados los puntos. Paulina, de esas reformas para la judicatura, la jurisdicción en general. La jurisdicción en general.
Bueno, mira, la verdad es que yo creo que ya no se le puede hacer el quite a los dos grandes temas en materia administrativa. O sea, hay que abordar el tema de los nombramientos, cómo hacemos que estos nombramientos sean, sobre todo el nombramiento de la Corte Suprema y de las cortes de los ministros de las Cortes de Apelaciones, sean más objetivos. O sea, siempre va a mantener una cuota de carácter político, que además que es bueno que así lo sea, pero que no se entienda y que no sea en la realidad también este aspecto tan preponderante. Y eso es un asunto que va a haber que abordar. La verdad es que existen menciones a este tema en distintos, y que yo creo que se va a abordar además. Si uno revisa los programas presidenciales, las últimas elecciones, todas las últimas elecciones, se refieren a esto como uno de los temas que tenemos que abordar. Y si uno revisa también las reformas constitucionales que se han introducido, normalmente también tocan este tema. Además de otros temas, como rebajar el límite de edad, como a lo mejor aumentar el número de ministros de la Corte Suprema, como a lo mejor aumentar el número de abogados externos al Poder Judicial, no solo en la Corte Suprema, no solo en permitirlo en la Corte Suprema, sino que a nivel de Corte Suprema, o sea, a nivel de Corte de Apelaciones. El tema de los nombramientos y todas estas cuestiones es un tema que hay que discutir y que obviamente por tratarse de esta materia va a tener que estar visualizado en la Constitución. Pero también va a tener que visualizarse el otro gran temazo, que es el tema del gobierno judicial. Cuando se empezaron a hacer los primeros estudios en los 90 sobre el diagnóstico del Poder Judicial, se señalaba que no estábamos lo suficientemente maduros, salvo creo Carlos Peña, que era el único en algunos de estos informes que abogaba porque ya discutiéramos y estableciéramos un Consejo Nacional de la Judicatura. Se decía que no estábamos suficientemente maduros para establecer o discutir siquiera este tema. Yo creo que ya habiendo pasado esta cantidad de años, yo creo que al menos estamos lo suficientemente maduros para discutir el tema. A nivel del mundo político existen mayores acuerdos. Uno también revisa los programas presidenciales. Bachelet, Matei, Guiller al menos, hablan directamente de Consejo de la Magistratura. Bueno, Bachelet dice que tenemos que discutir el tema al menos. Entonces, del mundo político ya pareciera que esta reforma se instala. Desde el mundo académico, la verdad es que no. Existen dos posiciones bastante radicales. Dicen que en la medida en que nosotros vamos a reformar este sistema de gobierno, vamos a perder, o esto podría impactar y podríamos impactar de mala manera lo que hemos ganado en independencia externa. Pero yo creo que, bueno, yo soy más proclive a establecer un consejo de la magistratura. Tampoco me molesta que le demos esas facultades, dándole una buena cara a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero creo que eso sí o sí hay que hacer. O sea, hay que sacarle todas estas funciones administrativas a nuestro tribunal de casación o nuestro tribunal extraordinario, porque ese es otro tema procedimental que va a haber que discutir también. Tiene que abocarse al rol que le corresponde. Ya no a estos temas administrativos, sin perjuicio de que obviamente, y eso normalmente es así, que tienen que tener ministros de la Corte Suprema una participación importante y estar debidamente representados en este órgano administrativo que corresponde. Y para finalizar, en aras del tiempo, si bien estas son las dos grandes reformas que están en el tapete y que yo también concuerdo que debieran tratarse, yo creo que además es importante que en la Constitución se aseguren dos cuestiones que son también relacionadas con esto. Primero, en materia de nuestra Corte Suprema, yo creo que es muy importante desde el punto de vista de la fuente, que se haga al menos un guiño, que se señale qué pasa con los autoacordados. O sea, yo creo que es importante, por lo pronto, reconocer esto a nivel constitucional, que se perfile de muy buena manera, y esto obviamente va a ser tributario y va a estar supeditado a esta definición en materia de gobierno judicial. Pero además también yo creo que es importante, y pensando ahora en la contingencia de esto del COVID-19, y pensando además en que somos un país que se mueve, tenemos terremotos, yo creo que, como lo han hecho otros países, debiera, por ejemplo, dársele cierta facultad en materia de frente a este tipo de contingencias, que fuera no una ley, sino que el Pleno de nuestra Corte Suprema el que directamente suspendiera los plazos judiciales, por ejemplo. Yo creo que este tipo de cuestiones administrativas son también importantes, y que a lo mejor uno dice que son pequeñas, pero yo creo que es importante tenerlas ahí.
Y otra cuestión que yo creo que también es importante, y con esto sí ya finalizo, tiene que ver con, así como se establecen en nuestra Constitución ciertos preceptos generales que han de guiar la normativa relativa a los procedimientos, también es importante que se establezcan ciertos preceptos generales o principios que deben guiar el ejercicio de la función administrativa, sobre todo en las calificaciones y sobre todo en materia de ejercicio de la potestad disciplinaria al interior del Poder Judicial. O sea, tiene que existir una declaración constitucional de que las calificaciones y que la carrera funcionaria debe obedecer al mérito principalmente y que debe haber objetividad y transparencia en estos procesos. Y por otra parte se tienen que asegurar ciertos derechos en el contexto de la aplicación de las garantías fundamentales de los jueces en el contexto de la aplicación de las sanciones disciplinarias que corresponden. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Igual que Jimena, no quedó nadie parado, digamos, ¿no? Consejo de la Magistratura, los temas, repensar las designaciones de la Corte Suprema, el rol jurisdiccional, esta Corte realmente de casación, ¿no? Así que, en fin, Paulina ha hecho grandes planteamientos. Catalina, reformas para el Tribunal Constitucional en medio del huracán. Yo creo que la principal reforma, y creo que a la luz de los últimos acontecimientos, que de hecho varios profesores de Derecho Constitucional han coincidido con lo que voy a decir en los medios de comunicación, de esto depende la existencia a estas alturas del Tribunal Constitucional. Entonces, si bien dependiendo del resultado del plebiscito será la convención, o al menos es necesaria una reforma constitucional en caso de que no sea positivo el resultado del plebiscito, es absolutamente necesaria una reforma al sistema de nombramiento del Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, esa reforma tiene que apuntar a que exista un control interorgánico entre las designaciones que se hacen de los ministros del Tribunal Constitucional. Es decir, deberían intervenir en el nombramiento de cada uno de los ministros la Corte Suprema, el Presidente de la República y el Congreso Nacional. No puede seguir esta repartición de nombramientos que lo único que hacen es reforzar una especie de lealtad, ¿no es cierto?, hacia el órgano que designó a esa persona y que además, ¿no es cierto?, pone siempre o deja siempre este halo de sospecha de que el Tribunal Constitucional en realidad no es propiamente un tribunal constitucional. Y en ese sentido yo creo que se puede seguir quizás un sistema similar al que se utiliza para nombrar a los ministros de la Corte Suprema, pero yo también en su oportunidad hice una propuesta que también me pareció bastante, o hasta el día de hoy me parece que está bastante vigente, que consiste en que los órganos políticos, como son el Presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, propongan cada uno 2 candidatos que vayan a un concurso público ante la Corte Suprema, es decir, vamos a tener a 6 candidatos a un cargo de ministro del Tribunal Constitucional que van a concurso público ante la Corte Suprema, pero el gran contrapeso que tienen los órganos políticos para nombrar a sus candidatos es que tienen que pasar por el sedazo técnico de la Corte Suprema. Y luego, ¿no es cierto?, yo diría que la Corte Suprema tendría que elegir a 2 candidatos y entre los 2 elegiría por sorteo. De esa manera creo que se afianza en una gran medida, ¿no es cierto?, este principio de ingratitud que tiene que regir, ¿no es cierto?, el ejercicio del cargo de ministro del Tribunal Constitucional. Pueden existir otros sistemas, pero lo importante es que los órganos estén contrapesados en los nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, el año pasado se publicó un informe con 25 propuestas de reforma al Tribunal Constitucional que contempla propuestas integrales a todas las atribuciones del Tribunal Constitucional, pero no estoy de acuerdo con la solución que hay en ese informe, que es aumentar el número de ministros para absorber, ¿no es cierto?, la mayor carga de trabajo que tiene el Tribunal Constitucional, y que esas 2 nuevas designaciones serían una del Senado y otra de la Cámara de Diputados, y además la Cámara de Diputados no requeriría del acuerdo del Senado. Creo que ese tipo de mecanismos lo que hacen es reforzar este sistema de nombramientos que finalmente terminan afectando la naturaleza jurisdiccional del órgano, porque finalmente, ¿cuál va a ser el efecto de asignar un nuevo nombramiento al Senado y a la Cámara de Diputados? Es darle representación política en el Tribunal Constitucional a una nueva fuerza política que surgió luego del cambio del sistema binominal al sistema proporcional, como es el Frente Amplio, ¿no es cierto?, que es de toda lógica, ¿no es cierto?, que puedan tener igualdad de participación en todo
digamos, que las demás fuerzas políticas, pero no en un órgano como el Tribunal Constitucional. Entonces ahí se produciría nuevamente el cuoteo político que tanto ha sido cuestionado respecto al sistema de nombramientos del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que nuevamente hay que buscar un equilibrio que lleve a que la persona que sea designada en el cargo no solamente logre conservar su independencia en el ejercicio del cargo, sino que también tenga una capacidad técnica que permita reforzar la naturaleza jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Y respecto de la inaplicabilidad, acá es mucho más difícil plantear una reforma, porque finalmente significa, ¿no es cierto?, decidir quién va a ser, ¿no es cierto?, el órgano de cierre del sistema jurídico en lo que a control de constitucionalidad se refiere. Y el problema está, como lo dije anteriormente, que a veces la aplicación de la ley se confunde con la interpretación de la ley. Entonces acá tenemos dos opciones: o retornar la acción de inaplicabilidad a la Corte Suprema, que es el órgano, ¿no es cierto?, de casación y por lo tanto que fija el sentido de la ley para todos los tribunales de justicia, o bien introducir algunas reformas en el procedimiento de la acción de inaplicabilidad, por ejemplo, el momento en el cual se puede plantear un requerimiento de inaplicabilidad en la gestión judicial pendiente, pero eso es muy difícil, porque la gestión judicial pendiente en realidad son tantas que caer en el casuismo es bastante sencillo. Entonces yo creo que habría que especificar o tomar una decisión de si el Tribunal Constitucional puede controlar interpretaciones judiciales e interpretar si ellas se ajustan o no a la Constitución. Y en ese sentido yo creo que ya no estaríamos hablando de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, sino que derechamente de una acción de amparo contra resoluciones judiciales que podría conocer el Tribunal Constitucional. Entonces son dos puntos muy importantes, pero yo insisto, el más importante es la integración del Tribunal Constitucional. Creo que reforzando ese punto, el tribunal va a funcionar de mejor manera como órgano jurisdiccional encargado de garantizar, ¿no es cierto?, el principio de supremacía constitucional. Muchas gracias, Catalina. La verdad es que muchas gracias a Catalina, a Paulina y a Jimena por estas intervenciones muy finas, muy precisas, muy contingentes. Yo creo que eso es una de las cuestiones que más vamos a rescatar, los que volvamos a ver este video una y otra vez. Yo además les agradezco, he aprendido mucho, me imagino que todos quienes vean esta grabación también van a haber aprendido mucho. Y yo, obviamente, hay muchos temas que uno quisiera poner sobre la mesa y que en estos pocos minutos se nos escaparon, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, el rol que puede tener las mujeres, digamos, ¿no? La idea de tener acciones afirmativas o cuotas en los mecanismos de integración que ustedes han largamente tratado y finamente tratado. Los debates sobre el gobierno judicial y también del gobierno corporativo del Ministerio Público, ¿no? El tipo de órgano colegiado al que podríamos ir, digamos, ¿no? Estos son debates que han estado en la palestra, digamos, ¿no? Mucho antes también del proceso constituyente. Yo la última reflexión que me gustaría hacer antes de cerrar, y junto de nuevo con agradecerles sus palabras y las impecables presentaciones, es la importancia de la Constitución orgánica, ¿no? El debate de los derechos y de la parte dogmática, ¿no? Los principios y valores, los derechos suelen ser los elementos que más irradian el debate constitucional, los que generan quizás más páginas. Y muchas veces los debates orgánicos tienen un rol menor, digamos, ¿no? Y eso es algo que se ha perdido en el tiempo, mirar con mucha precisión, finura, y entender cómo esta sala de máquinas, como ha dicho el profesor Gargarella, es tan relevante. Así que además les agradezco porque poner finura en los debates orgánicos no solamente es necesario, sino que también muchas veces está escondido detrás de los debates de principios, valores y derechos fundamentales que se suelen llevar buena parte del debate. Así que muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los que están presenciando esta conferencia. Muchas gracias, José Francisco. Muchas gracias.